Queremos agradecer a las miles de personas de La Paz, El Alto y provincias que acudieron a nuestros puntos autorizados para canjear sus botellas vacías y contribuir con el cuidado de nuestra amada tierra. Nuestra campaña fue un éxito. Gracias. La cascada cumple. La cascada sí cumple. Muchas gracias. Que sigan adelante. Sigamos reciclando. Recuerden que tenemos un servicio gratuito permanente de recojo de botellas plásticas vacías sin importar de qué marca sean. Comuníquese al WhatsApp 6800-3901 y solicítelo. Juntos podemos hacerlo, porque todos somos orgullosamente bolivianos. Muchas gracias. La Cascada. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Promoción válida del 22 de abril al 22 de agosto de 2023. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. En tu hogar, en el trabajo, en cada momento, guardando no solo recuerdos, haciendo que te sientas mejor con tu familia y amigos. Cada día nos esforzamos en fabricar más que muebles, hacemos realidad tus sueños. Calle Mercado, esquina Socabaya. Calle Murillo, entre Sagárnaga y Cochabamba. Sopocachi, avenida 6 de agosto entre Belisario Salinas y Pedro Salazar. En Calacoto, avenida Valliviana entre calles 13 y 14. También puedes buscarnos por internet o comunicarte por Facebook. Ahora nuestra nueva sucursal en la avenida Montenegro, número 945, edificio Terra Nova, entre Pancara y Guillén. Rumbo a los 50 años de calidad. Muebles Silvera, muebles que dan vida. Consultorio Médico RenovaMed. Atendemos diferentes especialidades. Estamos ubicados en la avenida Saavedra, número 2232, edificio Santa Polonia, piso 2, frente al Hospital General. Escríbenos al WhatsApp 748-67364. RenovaMed. Digestan Compuesto hace fáciles las digestiones más difíciles. Ahora además, Digestan Simple Sal de Frutas. Pura efervescencia, pura frescura. Terminó la promo. Reciclemos con la Cascada. Queremos agradecer a las miles de personas de La Paz, El Alto y provincias que acudieron a nuestros puntos autorizados para canjear sus botellas vacías y contribuir con el cuidado de nuestra amada tierra. Nuestra campaña fue un éxito. Gracias. La cascada cumple. La cascada sí cumple. Muchas gracias. Que sigan adelante. Sigamos reciclando. Recuerden que tenemos un servicio gratuito permanente de recojo de botellas plásticas vacías sin importar de qué marca sean. Comuníquese al WhatsApp 6800-3901 y solicítelo. Juntos podemos hacerlo, porque todos somos orgullosamente bolivianos. Muchas gracias. La Cascada. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Promoción válida del 22 de abril al 22 de agosto de 2023. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. En tu hogar, en el trabajo, en cada momento, guardando no solo recuerdos, haciendo que te sientas mejor con tu familia y amigos. Cada día nos esforzamos en fabricar más que muebles, hacemos realidad tus sueños. Calle Mercado, esquina Socabaya. Calle Murillo, entre Sagárnaga y Cochabamba. Sopocachi, avenida 6 de agosto entre Belisario Salinas y Pedro Salazar. En Calacoto, avenida Valliviana entre calles 13 y 14. También puedes buscarnos por internet o comunicarte por Facebook. Ahora nuestra nueva sucursal en la avenida Montenegro, número 945, edificio Terra Nova, entre Pancara y Guillén.
los 50 años de calidad. Muebles Silvera, muebles que dan vida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y muy buenas noches. Qué bello es ingresar nuevamente a sus hogares a través del programa Doctor TV. Yo soy el doctor Johnny Williams Quispe, yo soy traumatólogo ortopedista pediatra, cirujano de columna vertebral y oncólogo osteopediátrico. Como es costumbre en el programa Doctor TV, el día de hoy vamos a platicar de otro tema interesante de la salud. Hoy día vamos a hablar acerca de las arterias y también parte de las venas. Vamos a hablar con la doctora Valeria Salinas. La doctora Valeria Salinas, ella es cirujana vascular. Vamos a platicar de la oclusión arterial. Yo recuerdo que llegaban al hospital cuando era interno, cuando era médico, ya estaba siendo médico general. Y la gente llegaba con su pie frío, blanco llegaba. Doctor, no, mi pie está frío, está blanco. Tocábamos los pulsos, no había pulso. Y si podían salvar ese momento, salvaban la pierna. Pero había otros casos, por ejemplo, en el pueblo, en la provincia, la gente ya sabe llegar con su pie muerto, con su pie así como si fuera momia, como si fuera pie charqueado. ¿Y qué ha pasado, doctora? No, una arteria se ha obstruido. De eso vamos a hablar el día de hoy, de la obstrucción arterial. Para hablar acerca de la obstrucción arterial y hablar acerca de las arterias, hemos invitado a la doctora Valeria Salinas. La doctora Valeria Salinas, ella es cirujano general con una especialidad en cirugía vascular y angiología. Doctora, buenas noches. Hola, Johnnycito, buenas noches. Yo muy feliz de estar nuevamente en tu programa. Es siempre para mí un placer estar aquí y poder conversar contigo y por supuesto tratar de ayudar a la población en lo que se pueda. Doctora, usted que es cirujana vascular, angióloga, y nos va a hablar acerca de la oclusión arterial. Para empezar a hablar de esta oclusión arterial, ¿qué es una arteria, doctora? Bueno, empezando por ahí, una arteria es un vaso del cuerpo que lleva sangre desde el corazón hacia la periferia. Son unas cañerías que se encargan del transporte de la sangre desde el centro del corazón, ¿no, doctora? Sí, así como dices, unas cañerías que llevan sangre desde el corazón hacia la periferia, ya sea la periferia podría ser el cerebro, las extremidades superiores, las extremidades inferiores y por supuesto todo lo que son los órganos que están en el abdomen. Esos llevan la sangre buena, ¿no, doctora? La sangre oxigenada. Oxigenada, buena, la nutritiva, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, son los que dan vida a los órganos en realidad. Es muy diferente las venas, ¿no, doctora? Exactamente, las venas son las que retornan la sangre que ya no está oxigenada al corazón para ir al pulmón y hacer todo un intercambio, un proceso que es complicadísimo para dar oxígeno a la sangre y nuevamente retornar al corazón para ser distribuida dentro del organismo por medio de las arterias. Van a escribir sus mensajes a la línea del WhatsApp al 624-05321. Pregúntenle a la doctora Valeria Salinas, ella es cirujana vascular, ella se encarga de ver venas, arterias. Háganle su pregunta, 624-05321. Doctora, ya para iniciar este tema, ya nos ha dicho que las arterias son como unas cañerías que van a llevar la sangre desde el corazón a todo nuestro organismo, que van a llevar la oxigenación, la nutrición de nuestro cuerpo. Doctora, ¿qué es la oclusión arterial, doctora? Bueno, en el tema de hoy que hemos escogido es de oclusión arterial aguda, que es diferente a una oclusión arterial crónica, ¿no? La oclusión arterial aguda es la falta de irrigación y, por supuesto, oxigenación en forma brusca a un tejido. En este caso, como decía, puede ser al cerebro, a las extremidades superiores o a las extremidades inferiores. Es cuando se tapa la irrigación, pero así rápido, ¿no, doctora? Eso es agudo, ¿verdad? Eso es agudo, o sea, en el momento, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Primeramente, el paciente va a tener, por supuesto, dolor, ¿no? Y en el transcurso de las horas va a tener ya
lo que tú has dicho al inicio, que se ponga la extremidad blanca, posteriormente se pone morada, hay frialdad en la extremidad y ya con el transcurso de las horas el paciente ya no puede mover la pierna y por último llega a lo que tú has dicho, pacientes con extremidades sobre todo inferiores que tienen ya necrosis, o sea, están como momificados y por supuesto eso ya no tiene una solución para devolverle la vitalidad a la extremidad, ¿no? Entonces es una extremidad aguda, dice la doctora, es que se tapa la arteria. En ese momento ya que se tapa, ¿qué ocurre? Pero ¿en cuánto tiempo, doctora? ¿Menos de cuántas horas, cuántos días? Bueno, lo óptimo sería poder operar para devolver la viabilidad a la extremidad entre 6 a 8 horas. O sea, tiene que ser ya tiene que ser, doctora. Ya, ¿no? Es posible que después de las 8 horas algún paciente que sea una oclusión arterial aguda en un problema que ya sea crónico y tenga circulación colateral, puede ser devuelta la vitalidad gracias a eso después de ese tiempo, ¿no? Pero por supuesto es valorando, ¿no? Como tú has dicho, viendo si el paciente tiene pulsos, cuánto de frialdad tiene, cuánto tiempo ha pasado. Por supuesto, lo que has dicho, que hay pacientes que vienen de provincia que por mala suerte no tienen la posibilidad de contar con algún tipo de especialista o algún médico que tenga una idea, un cirujano que pueda hacerle un tratamiento con anticoagulantes para poder enviar al paciente al interior del país donde pueda ser visto por un cirujano vascular. Doctora, ¿cuál es la causa, cuál es la etiología? ¿Por qué sucede esto de la oclusión arterial aguda cuando se va a tapar la arteria? ¿Cuál es la causa y etiología, doctor? Eso es muy importante porque eso es lo que te decía que diferencia una oclusión arterial aguda, que es en el momento de una crónica que puede ser de mucho tiempo. Una oclusión arterial aguda en el 80-85% es por un problema en el corazón. O sea, una fibrilación auricular, que para que entienda la población es como una arritmia, ¿no? Que es cuando el corazón late de forma irregular, ¿no, doctora? Es una arritmia. Una arritmia, entonces forma un coágulo en el corazón que muchas veces lleva al cerebro, que es lo que se llama embolia, ¿necesito? Dicen en el cerebro, o lleva a la extremidad inferior, generalmente, muy pocas veces a la superior, y se tranca en una bifurcación, o sea, en la división de dos arterias, de una grande a dos más pequeñas, y hace que no le llegue flujo por debajo de donde está obstruido, ¿no? Ahí, por ejemplo, doctora, podemos ver una imagen que desde el cerebro, desde el corazón está mandando sangre al cerebro, ¿no, doctora? Al cerebro y también a las piernas. Entonces, si hay una arritmia, o como he dicho, que el corazón no late en forma normal, puede hacer que se forme un coágulo y lo despida a cualquier lado, porque el corazón late mínimamente a 60 latidos por minuto y envía muy rápidamente el trombo a algún lado del cuerpo. Hay otros casos que se llaman oclusiones, que es en un 20% oclusiones arteriales por trombosis, ¿no? O sea, es un trombo que se forma en el sitio. Esto es causado por una aterosclerosis, que se forma una úlcera en la capa aterosclerótica dentro de la arteria que va a formar un coágulo en el lugar, pero eso es muy poco porcentaje, ¿no? ¿Qué es esa aterosclerosis, doctora? La aterosclerosis es la acumulación de grasa que se va calcificando dentro de las arterias, ¿no? Pero como digo, esa cantidad de pacientes que tienen una oclusión arterial por ese motivo es el menor porcentaje en la parte aguda, ¿no? Entonces la doctora lo que nos ha mencionado es que cuando a nuestro cerebro se puede tapar una arteria, nos dice que nuestro corazón puede tener una fibrilación. Eso quiere decir que no está latiendo de forma regular, sino late de forma irregular y se puede tapar. Ahora dice también la doctora que se nos puede obstruir o puede tapar una arteria por una aterosclerosis. Han escuchado, ¿no? Vea, los gorditos, debes tener aterosclerosis. Es como si las arterias estuvieran tapadas, ¿no, doctora? Por grasa, ¿verdad? Exacto, ¿no? Eso se provoca cuando es solamente por grasa, puede provocar una oclusión arterial crónica, porque va haciendo poco a poco, como dices, va tapando poco a poco las arterias hasta que las tapa casi completamente, provocando igual una disminución de la cantidad de sangre que llega distalmente a la obstrucción. Pero como es crónica, el paciente no la detecta inmediatamente, ¿no? La va detectando poco a poco, no como en el caso de una aguda que es inmediatamente y es una urgencia quirúrgica, ¿no? Doctora, ¿y esto de las obstrucciones arteriales cuando se nos va a tapar la arteria, quiénes tienen ese factor predisponente? ¿Quiénes tienen ese factor de riesgo o quiénes son más propensos a que tengan este problema, doctora? Por eso, en realidad, digamos, puede ser en personas jóvenes que son detectadas con un problema de corazón, o sea, este tipo de fibrilaciones o arritmias. Niños que tengan problemas cardíacos. Sí, ¿no?
pero son los menos, porque generalmente en los niños los detectan prontamente y generalmente son operados, porque si no, esos niños no llegan a ser adultos en general, ¿no? Los que tienen arriba. Pacientes que han sido operados, por decirte, de válvulas cardíacas, ¿no? Que tienen que tener anticoagulantes en el posoperatorio y el resto de su vida, que dejan de tomar el anticoagulante. Entonces dejan de tomar el anticoagulante, por supuesto eso va a hacer que se forme un coágulo en el corazón y lo va a desprender, en este caso, a las extremidades, ¿no? Y por supuesto hay otras causas menos probables como los traumatismos, o sea, fracturas que pueden hacer que, por ejemplo, fracturas que tenemos en la meseta tibial, que hacen que por un mecanismo de movimiento brusco hace que la arteria ¿cómo te puedo decir? Se colapse y en ese momento se forma un trombo, ¿no? Y por supuesto eso también es una urgencia quirúrgica, ¿no? Esas son las causas, digamos, un poco agudas. ¿Obesidad, doctora? No, como tal la obesidad a una oclusión arterial aguda, no. Ahora, eso que has hablado de las venas, puede ocurrir que se llama embolia paradojal. O sea, pacientes que tienen coágulos en sus venas suben hacia el corazón y como el corazón tiene una comunicación entre el lado derecho e izquierdo, se va al otro lado y en lugar de ir a los pulmones como tendría que ir, pues se va al sistema arterial y listo, ¿no? O sea, se puede. Esos son muy, muy raros casos, ¿no? Pero también hay que tomarlos en cuenta y para eso, claro, tendríamos que hacerle un examen físico al paciente y ver cómo está el corazón del paciente. El día de hoy estamos platicando acerca de la obstrucción arterial. Estamos con la doctora Valeria Salinas. La doctora Valeria Salinas, ella es cirujano vascular, ella y angióloga, ella opera arterias, venas. Ella se ocupa de esa cirugía, de esas arterias pequeñas y grandes. Escribirle un mensaje a la línea del WhatsApp 624-05321. En 10 minutitos más vamos a empezar el sector de las preguntas. Leo nos va a poner unas imágenes de un caso clínico, así para ir recreando acerca de una obstrucción arterial. Ahí dice clínica. Claro. Habíamos hablado, doctora, del dolor intenso. Esta persona va a sentir dolor, ¿verdad, doctora? Sí, eso es lo que decía. Dependiendo dónde esté formado el coágulo, para que entiendan en términos vulgares, ¿no? Hay un dolor intenso por debajo de donde esté obstruido. O sea, es intenso, es agudo. O sea, doctora, yo escucho que les dicen, he sentido como si me hubieran dado una pedrada ahí donde la pantorrilla, doctora. ¿Se siente así o no? Y se siente en los casos de que es la obstrucción de la rodilla para abajo. Pero cuando ocurre la obstrucción a nivel de la ingle, entonces el problema empieza a nivel del muslo, por supuesto empeora por debajo de la rodilla, ¿no? Pero aparte de eso, el paciente tiene lo que decimos, lo que has dicho al principio, que el pie se puede poner blanco y después morado, así como están en las imágenes. Ahí estamos, ¿no, doctora? Comparando un pie. Exacto, ¿no? Que está rojito y el otro está blanco, ¿no, doctora? Exacto, ¿no? Y hay otros que se ven morados, ¿no? Que son los casos donde ya ha habido un tiempo de evolución. Largo, ¿no, doctora? Claro, que hace que ya vayan sufriendo la piel, porque es lo que sufre y por eso se ve morado. Ahí vemos, doctora, donde que ya está muerto el primer y el segundo día, está muriéndose cerca de la uña. Exacto, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que también pueden ser otras causas por las que se ponga morado un pie, ¿no? Entonces hay que tomar otras cosas en cuenta, otra clínica, ¿no? Que es la parálisis, ¿no? del pie, que primero se adormece y después se paraliza, o sea, no se puede mover absolutamente. Y por supuesto que el examen físico que tiene que hacerlo cualquier médico, ¿no? Es tocar los pulsos del paciente y ver y compararlos con los de la otra pierna, porque por ahí son muy raros los casos donde puede haber una obstrucción de las arterias de ambas piernas, pero en general, como no ocurre eso, se tiene que comparar con las otras, con la otra extremidad o incluso con las extremidades superiores. Doctora, por ejemplo, la gente que nos está viendo allá en la provincia, las características clínicas ya nos ha mencionado. ¿Qué nos puede decir para que no esperemos así? No, hay que llevarlo nomás donde el doctor. A veces la gente de la provincia dice, no, ponle nomás Chilca, Andrés Bello, Romero, Fomento. ¿Qué les puede decir? ¿Cómo tiene uno que darse cuenta? No, esa pierna se está muriendo, está obstruyendo una arteria. ¿Qué les puede decir, doctor? Primero, el dolor agudo, ¿no? O sea, eso es lo que nos tiene que llamar la atención. Un dolor de la nada, doctor. Un dolor de la nada, exactamente. Eso nos tiene que llamar la atención y aunque no es que porque tengamos un dolor de la nada en la pierna significa que sea oclusión arterial, ¿no es cierto? Pero ver si está fría al mismo tiempo y que disminuye la sensibilidad, ¿no? Pues o sea, ya no siente, ¿no, doctora? Exacto. Como adormecido está. Como adormecido. Entonces, ahora, uno de los síntomas por sí solo no hace la oclusión arterial, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer es ir inmediatamente al médico de su provincia para que él pueda
tocar los pulsos, que es muy importante para hacer un diagnóstico de oclusión arterial. Y también tienes que fijarte el color de la piel, como lo está diciendo la doctora. Tienes que comparar un pie que va a estar rosado, el otro va a estar blanco, y el otro pie de la nada va a estar frío, y en ese momento en vano vas a querer calentar. Yo me acuerdo que una vez llegó un paciente a urgencia y así, doctor, blanco se ha puesto su pie, aparte frío, le habían puesto esas bolsas de agua caliente, y como el paciente no sentía, se le ha quemado la piel y la gente le ha traído porque le ha quemado la piel. Es lo que la doctora nos dice, no siente el pie, está adormecido el pie, se pone blanco, se pone frío. Y ese momento nosotros no podemos tratar, lo que nos ha dicho la doctora, 6 horas tenemos para revertir ese cuadro, para que esa pierna, ese pie no se muera. A ver, Leo, vamos al otro cuadro más para el diagnóstico y después ya vamos a entrar al sector de los mensajes, ya vamos a entrar con la doctora Valeria Salinas, ella es cirujano vascular. Doctora, el diagnóstico, ¿cómo hace uno el diagnóstico que una arteria está obstruida, doctora? He puesto por eso, en primer lugar, la clínica que presenta el paciente. Por eso es importante que si tiene algún dolor y, por supuesto, el paciente no tiene por qué saber si tiene una oclusión o no, es importante que vaya a un médico que le evalúe, le pregunte, le revise el corazón, que es muy importante, ¿no? Y si el paciente tiene una arritmia, pues va a deducir que puede ser una oclusión arterial. Y, por supuesto, ya otros métodos que son coadyuvantes o que nos hacen hacer un diagnóstico diferencial en el caso de que haya duda, que es el Doppler bidireccional, que es ese aparatito que se usa muy parecido al que se hace el Doppler fetal para escuchar a los bebecitos en la barriguita. Ese Doppler que tiene como un lapicito un poquito más delgadito, también se puede escuchar las arterias. Doppler bidireccional. Que está ahí arriba en la imagen, que es como un lapicito que está conectado como a un... ¿Y ahí qué se ve? ¿El latido se ve, No, doctora? se escucha. Se escucha el latido, así como escuchamos el latido fetal, tenemos que escuchar el latido de las arterias. Entonces, como si fuera un corazoncito, ¿no, doctora? Exacto, entonces si las escuchamos significa que no hay una obstrucción en las arterias, ¿no? Por supuesto, el ecodoppler es de mucha ayuda, que nos va a decir a qué nivel está tapada la arteria, pero no nos da pues una cantidad de flujo que puede estar llegando a la extremidad. Y el gold standard, o lo que se tendría que hacer en todos los pacientes, si es que hay un tiempo prudente para poder hacer esos exámenes, es la arteriografía, ¿no? Que nos va a dar un mapeo de todas las arterias, de si hay colaterales y de dónde a dónde podemos hacer un puente, que se llama, en el caso de que no podamos desobstruir la arteria, ¿no? Y por supuesto la angiotomografía, que también nos ayuda mucho y en algún momento puede reemplazar la arteriografía si es que no se cuenta con los aparatos especiales para hacer la arteriografía, también nos puede ayudar con el diagnóstico, ¿no? Todo ello, por supuesto, tiene que ser pensando en que tenemos un tiempo prudente para poder ver al paciente, ¿no? Esas 6 a 8 horas, porque si no, lo que estamos haciendo es retrasar el tratamiento que es quirúrgico sí o sí, y por supuesto eso puede hacer que empeore el cuadro. Entonces, como ahí he resaltado, es importante la historia clínica y el examen físico, que nos puede dar el diagnóstico exacto de dónde está la oclusión, pero claro, por supuesto no nos da lo que te decía, si hay colateralidad, si tiene algunas otras arterias que pueden estar reemplazando y todo eso. Esa es una arteriografía. Ahí está obstruido, ¿no, doctora? Y se ven los trombos, que se ve, digamos, en la primera imagen de la izquierda y abajo, donde está la arteria pintada de blanco, y los redonditos que se ven negros, así un poco irregulares, esos serían los coágulos que eso están es tapando la obstrucción. Claro, sí le llega sangre por debajo porque se ve en la arteriografía, pero no le llega lo suficiente seguramente para mantener una vitalidad, y por supuesto... O sea, está pasando, pero bien poquito. Exacto, ¿no? Pero esa es una indicación de cirugía, ¿no? De algún tipo de cirugía, o anticoagulante si es que el paciente no puede llegar inmediatamente a un lugar donde pueda ser atendido por un especialista. Doctor, ahora esas imágenes, por ejemplo, ahí donde está obstruido el cuadro, ahí abajito, si ven en sus imágenes, es la imagen inferior, pero del lado izquierdo miren, es como si fuera un hombrecito que tiene 2 piernas, y justo en la ingle de ese hombrecito, ahí se ve negro, como si tuviera un calzoncito. Esa es la obstrucción, nos dice la doctora, es ahí donde se ha tapado la arteria. Doctora, en estos casos, por ejemplo, cuando se tapa, se obstruye la arteria, y tenemos 8 horas para desobstruir, ¿cómo lo desobstruyen, doctora? ¿Lo operan? ¿Qué lo hacen, doctora? Hay métodos, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Hay métodos que son invasivos, que no hacemos unos cortes grandes, donde generalmente invadimos sabiendo exactamente a qué nivel está obstruido. Si es en la ingle, por ejemplo, como el ejemplo, ¿no? Si está obstruido en la ingle, hacemos un corte en la ingle, llegamos hasta la arteria, la abrimos, ¿no? Es un corte pequeñito el que se abre en la arteria, que es de unos 4 milímetros a 5 milímetros, e introducimos unos catéteres especiales que tienen un globito en la punta, que se llaman catéteres Fogarty, que se los inflan después de pasar
a través o al lado de los coágulos y se los extrae, ¿no? Hay imágenes después para mostrar eso, ¿no? Se los extrae por la herida esa, por ese cortecito de 5 milímetros, y una vez que ya tenemos el flujo suficiente o el flujo normal, lo que se hace es pues cerrar la arteria y bueno, en el postoperatorio igual tenemos que usar anticoagulantes para mantener todo ese trabajo hecho, ¿no? Existen otros tipos de tratamientos que se hacen por punción percutánea, que se llegan a nivel de donde está la arteria obstruida, se infiltra estreptoquinasa. Esa es la embolectomía, ¿no, doctora? Esa es la embolectomía. Y ese es el Fogarty. Bueno, esa es la Fogarty, que son de diferentes tamaños, ahí que se ve como un arbolito que son de diferentes tamaños y vamos usando de acuerdo al grosor de la arteria, ¿no? Y por supuesto, una vez que hacemos la embolectomía, ¿no? Lo adecuado es hacer una arteriografía de control para saber si hemos obstruido completamente todo el árbol arterial o qué parte no hemos podido obstruir, ¿no? Eso también es según la evolución del paciente, las horas en las que ha llegado el paciente y todo eso, ¿no? Ahora, como te decía, hay otros métodos que no son tan invasivos, pero que no contamos en nuestro medio regularmente, ¿no? Es la introducción por punción a nivel de la arteria femoral o de la arteria comprometida, ¿no? De unos catéteres que son delgaditos, pero que en la punta, como este ejemplo, tienen como un remolino, digamos, ¿no? Que destruye el coágulo y lo aspira, ¿no? Por supuesto, el aspirador es un aparato grande, así como es un equipo que está en el exterior, que una vez que estás haciendo todo eso, aspira y por supuesto desobstruye la arteria. ¿Eso no hay en Bolivia, doctora? O sea, hay empresas que traen, pero por supuesto son de muy alto costo, por lo que los seguros y en forma privada es muy difícil tenerlos, ¿no? ¿No? Pero existe, hay en Bolivia. O sea, como digo, es a pedido, ¿no? Y como te decía, los otros que son catéteres como este que se muestra en la imagen, pero que en la punta lo que hacen es enviar o distribuir un medicamento que puede ser estreptoquinasa, uroquinasa, alteplasa y demás, que también destruyen el coágulo y pues una vez que está destruido el coágulo se lo puede aspirar, ¿no? O sea, entonces son procedimientos que se realizan ahora en el mundo, hay esos procedimientos, pero la embolectomía no, por supuesto, no está exenta de que sea un buen tratamiento, porque no es una cirugía grande, tampoco se hacen cortes gigantes para poder resolver el caso, ¿no? Ahí, doctora, ya vemos que el pie ya se ha muerto, ¿no? Y el siguiente paso ya es la amputación nomás, ¿ya no, doctora? Claro, el siguiente paso que en general, con excepción del caso que tú has explicado, que ahí se ve en el dibujito un pie negrito, ¿no es cierto? Todos los casos que nosotros tenemos, los vasculares, los intentamos resolver. O sea, queremos pensar que por ahí el tiempo que el paciente cree que ha sucedido no es el real, o que puede tener circulación colateral que pueda hacer que sea una extremidad viable, y entonces nosotros sí procedemos a la cirugía para intentar salvarle la pierna, parte de la pierna, o muchas veces salvamos toda la pierna, pero a veces se requieren hacer otro tipo de cirugías complementarias como limpiezas quirúrgicas de los sectores de los músculos que se han necrosado, porque a veces solamente se necrosan partes de músculos de la extremidad y pues eso tenemos que ir limpiándole y resolviéndole, haciéndoles injertos incluso para poder resolverle y devolverle una extremidad que sea adecuada o viable para el paciente, porque al final una extremidad propia a una prótesis o una silla de ruedas o demás es mejor que cualquiera de esos, ¿no? Independientemente de que sea la mejor prótesis, nunca va a ser mejor que una extremidad propia, ¿no? ¿Y estas obstrucciones arteriales, doctora, pueden llevar a la muerte, doctora? Sí, en realidad una de las complicaciones de las oclusiones que llegan tardíamente, ¿no?, a ser tratadas es, primero puede llegar a una insuficiencia renal, porque todos los tóxicos que elimina un tejido muerto son eliminados por vía renal y por supuesto son tóxicos para el organismo. Entonces primero pueden entrar en insuficiencia renal y en un shock séptico también, porque esas extremidades así momificadas pueden quedar viables, pero también se pueden sobreinfectar y por supuesto eso llevar a la muerte del paciente. Entonces, cuando se encuentra un paciente que tiene una extremidad, como tú has dicho, que no es viable, que está momificada, sí o sí le planteamos ahí la cirugía, que es la amputación, ¿no?, que en muchas ocasiones lo realiza traumatología, ¿no? ¿Por qué? Porque es una extremidad que es tóxica para el organismo. Entonces el paciente puede terminar muerto, digamos, ¿no?, por quedar completito y si es que una extremidad no es viable. Entonces siempre les aconsejamos en esos casos, que nos duele mucho, por supuesto, no es lindo decirle a un paciente que hay que
amputarle una extremidad, pierna. ¿no? Pero a veces es mejor eso para salvarle la vida al paciente. Porque puede perder el riñón, como usted dice, ¿no, doctora? O infectarse y hacer sepsis. La pierna, darle sepsis, y no solamente afectar la pierna, sino afectarle todo el cuerpo, no todos los órganos, todos los sistemas, ¿verdad? Claro, entonces por eso es importante eso, ¿no? O sea, decidir qué hacer con el paciente en el momento que estamos con él, ¿no? Muy bien, el día de hoy estamos hablando acerca de la obstrucción arterial, estamos con la doctora Valeria Salinas, ella es cirujano vascular. Vamos con la primera pregunta del WhatsApp. Ya vamos a entrar al sector de los mensajes con la doctora Valeria Salinas, cirujana vascular. Dice, doctor, mi pregunta es, ¿cuál es el final de un síndrome varicoso no tratado? Teniendo en cuenta que ya existe una hemorragia varicosa. Doctora, ¿cuál sería el final de un síndrome varicoso, doctora, no tratado? Así como dice la pregunta, digamos, ¿no? Un síndrome varicoso no tratado puede terminar en una complicación como es la varicorragia, que es un sangrado por la varice, una inflamación de la vena, de la vena varicosa, que es una varicotromboflebitis, y por supuesto con el tiempo hay una alteración de la piel que se vuelve negra, oscura o morada, y que puede terminar en una úlcera, ¿no? O sea, ese es el final, digamos, de unas varices no tratadas, ¿no? Y doctora, estas úlceras en las varices, cuesta cerrarlas porque la piel ya no es buena, ¿no, doctora? Exacto, ¿no? Muchas veces se requiere incluso injertos de piel para tratar de cerrar, porque una úlcera que es una herida abierta que está hacia el exterior, el riesgo de infección pues es alto, ¿no? Y se sobreinfecta, se cura, se sobreinfecta, pero tarda mucho en cerrarse o no se cierra. Entonces, por eso en muchas ocasiones cuando es una úlcera varicosa requiere un injerto de piel. Doctora, hoy día, por ejemplo, me ha llegado un paciente así que tenía su piel morada, seca, ¿existen cremas, ungüentos, doctor, algo para darle ahí? ¿Que recomiende algún cirujano vascular para mantener, por lo menos, la piel hidratada? Muchos tratan con corticoides tópicos, o sea, en cremas. Hidrocortisona. Exacto, que hacen que la piel, digamos, se vuelva un poquito más móvil, pero jamás va a volver a su normalidad. O sea, si alguien les ofrece que eso va a volver a su normalidad con una cirugía, con láser, escleroterapia y todo eso, es una mentira. O sea, hay que se decir va a quedar cómo es. Morada o se queda así, oscura. Es una piel ya que tiene esos cambios, ¿no? Y lo único que le queda es cuidarse para que no le ocurra esas complicaciones. Y esta paciente que ha venido, venía con su media varicosa, media antivaricosa. Yo le decía, sí, muy bien que sigas utilizando tus medias, le decía. ¿Puede ser una forma de cuidar también, no, doctora? Sí, eso es cierto, pero por eso es importante ver toda la sintomatología del paciente, porque hay algunos pacientes que, hablando de la oclusión aguda, que en la oclusión crónica pueden tener una úlcera y no ser varicosa, sino ser una úlcera arterial. Y al colocarle una media de compresión, ¿no es cierto? Lo que estamos haciendo es quitarle más irrigación a la pierna, ¿no? En lugar de ayudarle. Entonces, cuando hay una úlcera, que todo el mundo le pone el apellido de varicosa, no necesariamente tiene que ser varicosa. Puede ser arterial también. Puede ser arterial también. Y ahí estamos cometiendo un error al colocar media antivarices. Exacto. Entonces, por eso es importante la evaluación, y no que todas las úlceras sean tratadas como si fueran varicosas, con escleroterapia, que es lo que ahora está de moda, ¿no? Sí, y esa escleroterapia colocan a libre albedrío, he visto yo, doctora, que colocan en las venas. Hasta he visto propagandas en el Facebook, cansado de las varices, ven con nosotros, y muestra cómo le colocan una agujita y va como un arbolito y le va haciendo perder, doctora, esa escleroterapia. La escleroterapia tiene su indicación, ¿no es cierto? Pero por eso es importante la evaluación del cirujano vascular. Muchas de las arañitas vasculares que tenemos las tenemos a nivel del tobillo también, que es donde generalmente también aparecen las úlceras en pacientes con oclusión arterial. Entonces, es importante, o sea, tiene su indicación, puede ser bien manejada, posiblemente el médico que hace ese tipo de escleroterapia con propagandas y todo lo puede hacer muy bien, ¿no? Pero si no ha evaluado bien al paciente puede ser contraproducente. Entonces es importante que el paciente sea evaluado por un cirujano vascular que le diga, sí, efectivamente se te puede hacer escleroterapia, ¿no? Y haber descartado otro tipo de enfermedades que también pueden ser causantes de este tipo de úlceras. Muy bien, vamos a otra pregunta de la línea del WhatsApp, 624-05321. Estamos con la doctora Valeria Salinas. Ella es cirujano vascular. Dice, buenas noches, doctor. ¿Esa enfermedad es también de las varices? ¿Debería hacerme cirugía, doctor? Dice.
Doctora, ¿esa enfermedad también es de las varices? O sea, ¿esa obstrucción es de las varices también, doctora? No entiendo. Quiero pensar que la pregunta es continuación de la anterior. O sea, la obstrucción arterial no es por varices. Eso definitivamente no. O sea, hay mucha gente que sí piensan o tienen la idea, muchas personas, de que el problema de oclusión de las arterias ocurre porque ha ocurrido un coágulo en las venas, y no es así. O sea, no tiene relación. En general, no tiene relación. Las varices es bien diferente esta oclusión arterial, doctor. Totalmente diferente, ¿no? Ahora, las varices tienen una indicación quirúrgica dependiendo del grado, por supuesto, ¿no? Y dependiendo de cuál sea la causa de las varices, porque hay unas varices que son secundarias a trombosis, por ejemplo. Trombosis venosa, o sea, no trombosis arterial. Es bien diferente, ahí nos vamos a aclarar, doctora, porque es bien diferente la trombosis venosa que la trombosis arterial, ¿verdad, doctora? Exacto. Es bien diferente. Sí. Entonces, la trombosis venosa es un coágulo en las venas. La trombosis arterial es un trombo que se forma en las arterias ateroscleróticas, por decirlo. Entonces, es diferente el mecanismo de producción. Ahora, las varices secundarias a trombosis de las venas profundas no se operan. Se tratan con soporte elástico, se puede hacer un poco de fisioterapia, elevación de las extremidades, control de factores de riesgo. Es totalmente diferente a unas varices primarias que sí tienen indicación quirúrgica directamente. Alguna vez igual yo he escuchado, doctora, tienes trombosis, pero son de las venas profundas. Anda nomás donde el cirujano vascular, te van a operar. Entonces, ¿no se opera, doctor? No, no se opera, ¿no? O sea, las varices secundarias a trombosis no tienen indicación quirúrgica. Muy bien, vamos a otra pregunta de la línea del WhatsApp, 624-05321. Estamos con la doctora Valeria Salinas. Ella es cirujana vascular, ella opera arterias, venas. Dice: doctores, buenas tardes, una consulta. Tuve una cirugía en el tobillo, me salió úlcera y ahora con las varices se me hincha demasiado el pie. Las úlceras se ven de color amarillo, dice. Doctora, dice que le han operado el tobillo, pero tenía úlceras, dice que aparte tenía varices, y ahora le han salido úlceras, doctor. Y en esas úlceras son de color amarillo. ¿Tiene alguna relación, doctora? Habría que ver, ¿no es cierto? Si me dice color amarillo, podría pensar que las úlceras están infectadas, ¿no? No podría, o sea, has tenido una cirugía del tobillo, no se está especificando cuál, digamos, ¿no? Porque por ahí ha tenido una cirugía de un problema de varices, digamos, que le han operado el tobillo y consecuentemente ha tenido unas úlceras. Entonces, es importante siempre la evaluación del paciente. Así como dicen, yo creo que están infectadas y requeriría varios tipos de exámenes para descartar, y por supuesto un ecodoppler venoso nos daría una mejor idea de cómo están sus venas y por supuesto si están alimentando o no la úlcera. Doctora, esto de la obstrucción arterial, ¿qué recomendación usted nos puede dar a todos? No sé, alguien que no quiera tener esto, algo preventivo, doctor. Factores de riesgo. Algo preventivo, yo creo que es importante que las personas consulten una vez al año, por lo menos una vez al año, a un médico, ¿no? Donde le evalúe el corazón, le haga un examen de laboratorio básico, ¿no? O sea, un examen de corazón, una radiografía de tórax, un electrocardiograma, donde puedan descartar o ver si no tiene un problema en el corazón, que a futuro... ver un problema cardíaco. Exacto, ¿no? O sea, y eso es con una evaluación una vez al año. Por lo menos, por eso, si no se hacen con un médico general, si pueden hacerlo con un cardiólogo, mejor, ¿no? O sea, porque el cardiólogo en ese momento también le va a dar el tratamiento adecuado, ¿no? Y con eso se va a prevenir que tenga una oclusión arterial, ¿no? Si alguien ha tenido esta oclusión arterial, doctora, ¿se le puede dar medicamentos? ¿Heparina, anticoagulantes, doctora? ¿O ya no es mejor intervenirlo de una vez? No, o sea, si es de urgencia, hay que intervenirlo de urgencia, y después de la cirugía se coordina incluso con cardiología para darle tratamiento adecuado con anticoagulantes, porque en realidad nosotros hemos resuelto una complicación de una enfermedad del corazón que no ha sido tratada o ha sido manejada mal, ¿no? O sea, no quiero decir que el médico maneja mal, porque como les he dicho, algunos pacientes dejan de tomar su anticoagulante que ya estaba indicado y pues tienen esta oclusión arterial. Entonces, estos pacientes con oclusión arterial operados tienen que ser tratados con anticoagulante para evitar que vuelva a ocurrir lo mismo
o en otro lugar, ¿no es cierto? Entonces, sí o sí, tienen que ser manejados por un cardiólogo o por un médico familiar, un médico general, que pueda dar el medicamento adecuado de acuerdo a los laboratorios que haya que pedirle continuamente. Doctora, hace rato nos ha dicho que esta obstrucción arterial puede ser por una fractura de la rodilla, nos dice, ¿verdad? Que se desplace. ¿Con qué frecuencia ocurre eso, doctora? ¿Y cómo se puede prevenir eso? No, o sea, eso no debe decir que ocurre con poca frecuencia, pero son pacientes que han tenido desplazamiento o golpes directos. Hemos tenido pacientes en el hospital que les ha caído, mineros que les ha caído unas piedras gigantes justo, digamos, en la rodilla, que ha provocado una fractura o un desplazamiento de la rodilla, ¿no es cierto? Y el mecanismo, porque por ahí, justo por el medio de la parte de atrás de la rodilla pasa la arteria poplita, que es una arteria principal, ¿no es cierto?, que hace que por un movimiento brusco se forme un coágulo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos prevenir que un paciente que tiene este tipo de fractura o luxofractura, ¿no es cierto?, sea evaluado por un cirujano vascular o, en su defecto, se le pida un ecodoppler arterial que nos demuestre la integridad del árbol arterial, ¿no? Porque puede ocurrir que, digamos, este paciente ha tenido ese tipo de fractura en el pueblo, ¿no? Y solo se han fijado que ha tenido una fractura porque le hacen una radiografía de la rodilla o de la extremidad. Y no se han fijado la parte arterial y mandan al paciente, por decir, de Potosí hasta aquí a La Paz para que sea operado por un especialista. Entonces, en ese transcurso ha pasado de que el paciente no ha recibido anticoagulante, ¿no es cierto?, porque no ha sido evaluado la parte arterial del paciente. Entonces, los pacientes que tienen una fractura, que son vistos por médicos generales o por especialistas que no tienen las condiciones para tratar en ese momento al paciente, por lo menos le pidan un ecodoppler para saber que tiene la integridad el árbol arterial de la extremidad que está en ese momento fracturado. Muy bien, vamos a otra pregunta de la línea del WhatsApp 624-05321. Estamos con la doctora Valeria Salinas, ella es cirujana vascular, opera arterias, venas. Doctores, buenas tardes. Las varices son hereditarias, dice. Juego demasiado tenis y me preocupa, ya que mis papás, los dos, adolecen de aquello. Saludos desde Ecuador. Deben estar viéndole por el internet, doctora. Doctora, ¿las varices son hereditarias, doctora? Sí, las varices son hereditarias en un gran porcentaje. O sea, un 80% de los pacientes tienen ese factor hereditario, ¿no? Y por supuesto coadyuva otros factores como son sobrepeso. Él ha dicho que juega tenis, o sea que yo quiero pensar que es una persona que es deportista, atlética, pero que con ese factor de riesgo que tiene o factor hereditario, predisponente que no puede cambiar, puede tener la posibilidad de tener varices. Entonces, en este caso se le recomienda que si al momento no tiene varices, use medidas de compresión elástica, no cuando haga deporte, sino cuando esté sentado, cuando esté parado en horarios, digamos, desde que se levanta hasta que se acuesta, ¿no? Hacer uso de medidas de compresión elástica graduadas de acuerdo a eso, ¿no? Hay medidas de prevención, ¿no? Doctora, anterior nos estaba hablando de esas vendas elásticas, vendas de varices. ¿Cómo nos ha dicho la medida, doctora? ¿Cómo tenía que ser? ¿O con qué presión teníamos que comprar, doctora? Hay la compresión que, digamos, es habitual en pacientes que ya son posoperados o en pacientes con presión son de 15 a 20 milímetros de mercurio. De 15 a 20 milímetros de mercurio. Claro, pero hay empresas que traen, por decirte, de 18 a 21, que también es adecuado, o que traen de 14 a 17, que también estás en el margen. Entonces, tienes que buscar unas medidas que estén más o menos entre ese margen. Entonces, una media es de entre 15 y 20 milímetros. Pero regularmente, ¿de cuánto uno debería utilizar, doctora? 15 a 20 milímetros de mercurio es lo adecuado. De 15 a 20 milímetros de mercurio. Sí. Más o menos sería un rango general para toda la población que tiene varices. Exacto, ¿no? ¿Y las medias y las vendas elásticas, doctora, se puede colocar también o no? O sea, no es igual que la venda uno se puede colocar, elástica, pero nunca vamos a saber si la compresión es la adecuada, o sea, entre 15 y 20 milímetros de mercurio. O sea, no tenemos una forma de saber cuánto estamos comprimiendo con la venda, ¿no? ¿Y estas medias de dónde se compran, doctor? Hay de diferentes lugares, ¿no? O sea, hay actualmente hasta de colores y con diseños, ¿no? De acuerdo al gusto de cada persona. Ya sabes, si van a utilizar medias antivarices, la doctora dice de 15 a 20 milímetros de mercurio, ¿verdad? Sí. De 15 a 20 milímetros de mercurio. Hoy día no me acordaba de decirle a una señora para que se compre medias antivarices. Es de 15 a 20 milímetros de mercurio. Vamos a otra pregunta de la línea del WhatsApp. 624-05321. Estamos con la doctora Valeria Salinas. Ella es cirujana vascular.
Estoy con tratamiento de Rivaroxaban por una trombosis venosa. Ya son 2 meses. Mi pierna sigue hinchada. Más o menos, ¿en qué tiempo se pasará la hinchazón? Doctora, dice que está con el Rivaroxaban por una trombosis venosa hace 2 meses y dice que su pierna sigue hinchada, doctora. Bueno, aprovechando, digamos, la pregunta, es la trombosis venosa, por ejemplo, el coágulo en unas venas lo que te provoca es hinchazón de la pierna, a diferencia del coágulo en las arterias, que no te va a provocar un hinchazón en las piernas ni... Coágulo en la vena coloca hinchazón. Se hincha, provoca hinchazón, en la arteria no. Y por supuesto cede o disminuye las molestias cuando uno pone en reposo o cuando eleva la pierna, cuando es la parte venosa. Cuando es la parte arterial, la elevación, ¿no?, provoca que el dolor empeore, ¿no? Ahora, respondiendo a la pregunta del paciente, dice que está con Rivaroxaban. Está con Rivaroxaban, no nos dice de cuánto, espero... ¿Qué es el Rivaroxaban, doctor? Es un anticoagulante vía oral de última generación, digamos, ¿no? Que tenemos en Bolivia más bien, ¿no? Entonces, dependiendo del peso y todo eso, creo adecuado que debería tomar Rivaroxaban 20 miligramos por día, por lo menos. Si están en un segundo mes de tratamiento, por supuesto, el Rivaroxaban no hace que disminuya la hinchazón de la pierna, sino que evite que se formen coágulos por encima de donde está la obstrucción de la vena, ¿no? Para que estos coágulos no lleguen al pulmón, que es lo que decíamos, ¿no?, que es la circulación de retorno, ¿no? Ahora, dependiendo en qué momento se ha iniciado el tratamiento anticoagulante, que eso también es importante en la parte venosa, ¿no es cierto? Si se ha tardado muchos días en empezar el anticoagulante y ya ha habido una congestión de las otras venas, digamos, para que se entienda así, ¿no? La hinchazón de la pierna tarda mucho tiempo en desaparecer o a veces no desaparece. Se considera que puede volver a su normalidad entre 6 meses a 1 año después de que ha tenido la trombosis, ¿no? Pero como digo, siempre... 6 meses a 1 año, a 1 año, doctora. siempre y cuando, ¿no?, el paciente haya iniciado el tratamiento anticoagulante prontamente, digamos, ¿no? Es un hecho que tiene que usar medidas de trombosis que no son del 15 a 20, sino están por encima de los 20 milímetros de mercurio, entre 20 a 30 normalmente, que tendría que usarlas también todos los días, hacer un reposo, digamos, en el día con la extremidad elevada, ¿no? Y ahí sí tienen que controlar factores de riesgo, sobrepeso y ver cuál ha sido la causa de la trombosis, ¿no? Para ver si ese factor sigue haciendo que este paciente pueda tener una retrombosis o siga con el cuadro. ¿Puede volver a trombosarse, doctor? Puede volver a trombosarse. Entonces tiene que tener cuidado, dicen, ¿no? Medias, que utilice sus medias de alta compresión. Medias. Que siga utilizando sus anticoagulantes. Sí, ¿no? Que la pierna eleve a 30 grados, ¿no, doctora? Claro, ¿no? Y por eso, de todos modos, no está mal el tratamiento, ¿no? Pero siempre es importante una evaluación para ver qué otras cosas más se puede hacer por el paciente y qué es lo que ha pasado, a qué nivel está obstruido y todo eso, ¿no? Muy bien, vamos a otra pregunta de la línea del WhatsApp, 624-05321. El día de hoy estamos con la doctora Valeria Salinas. Hola, buenas, doctor. Posterior al COVID tuve un proceso trombótico en el antebrazo derecho en una vena secundaria el año 2021. Me trataron con aspirina y de mantenimiento aspirineta desde ese año. Requiero algún proceso quirúrgico. Posteriormente tuve otra vena en la mano que se me pone dura de vez en cuando. Doctora, dice que le ha dado el COVID, que ha tenido un proceso trombótico en el antebrazo del lado derecho en una vena secundaria el 2021. Bueno, yo creo que no sé qué edad tiene el paciente, qué factores de riesgo, pero el COVID ha sido una de las enfermedades que ha provocado trombosis en general a todo nivel, brazos, extremidad, tanto en la parte venosa como en la parte arterial, ¿no? En su momento le han dado la heparina, que creo que es lo correcto, y dependiendo de qué factores de riesgo tenga, porque habría que ver si no tiene algún otro factor de riesgo, puede o no seguir utilizando la aspirina. Es un hecho que el paciente puede quedar con secuelas, dependiendo de lo que les decían, respondiendo a la anterior pregunta, en qué momento se ha iniciado el tratamiento anticoagulante, ¿no es cierto? Y ahí habría que esperar a ver que el mismo organismo haga una circulación colateral para compensar la vena que ha tenido trombosis y queda como una secuela, como una vena dura que no tiene la misma función que una vena normal, ¿no? Doctora, y hablando de eso un poquito, esto del COVID, ¿qué problemas han traído en relación a la cirugía vascular o a su área de todo lo que es la angiología, doctora? No, el COVID en realidad
que ya no lo tenemos, es un factor procoagulante, digamos, para que entiendan. O sea, es formador de coágulos en el organismo. No en todos, por supuesto, pero en muchas personas a todo nivel. O sea, a nivel de las arterias y hemos tenido pacientes con oclusiones arteriales agudas por COVID, ¿es cierto? Que han requerido cirugía de urgencia en ese momento, ¿no? Y que, por supuesto, forma el coágulo. Nosotros lo que hacemos es extraer el coágulo, darle el anticoagulante como tiene que hacer y seguir el tratamiento. Por supuesto, el tratamiento para el COVID se lo ha hecho como se lo ha hecho en el momento, con antibióticos y demás medicación, ¿no? Pero coadyuvante, digamos, ha sido que nosotros sí usábamos la heparina por mucho tiempo o algún otro anticoagulante vía oral que ha tenido que seguir por un buen tiempo, digamos, hasta que ha aparecido la vacuna, digamos, ¿no? O sea, hemos tenido pacientes que han usado no 6 meses en trombosis venosa, sino más de un año, digamos, el anticoagulante, o pacientes con cirugía arterial que han realizado el tratamiento anticoagulante por más tiempo del indicado porque el factor de riesgo lo seguíamos teniendo en el medio, ¿no? Doctora, ¿una recomendación en general en relación a la oclusión arterial aguda, doctora? En general, y no solo, digamos, de la oclusión arterial aguda, yo creo que es conveniente que seamos un poco, digamos, nos querramos un poco y hagamos que sea importante en nuestra salud. Entonces, es importante tener una evaluación, por eso mínimo una evaluación al año por un médico, ¿no? Que nos vea absolutamente todo para que veamos si estamos sanos, si requerimos algún otro especialista, ¿no? Para evitar alguna complicación en general. Que se haga un chequeo clínico, ¿no, doctora? Del corazón, de los pulmones. Laboratorio, ¿no? Básico. Para ver ¿no? si no tiene grasa, ¿no? ¿A partir de qué edad más o menos, doctor, usted recomienda? ¿40? Por lo menos de los 40, ¿no? Si digamos que dependiendo de qué factores tengamos, o sea, en la actualidad hay mucha gente antes de los 40 que son obesos, digamos, ¿no? Que antes era muy poco, pues entonces tiene un factor de riesgo que no se tiene, que no es lo mismo que una persona delgada y no es por molestarlos, digamos, pero si tiene un factor de riesgo que es la obesidad, pues tiene que hacerse sus chequeos, ¿no? Hasta de sus articulaciones y todo, porque el sobrepeso también afecta no solamente a las venas, a las arterias, sino también a las articulaciones. Entonces, hacer un chequeo, ir con un nutricionista, ¿no? Con unos laboratorios para ver qué más podría requerir. Doctora, ¿dónde podemos encontrar a la doctora? Bueno, yo tengo mi consultorio en Obrajes, en la calle 17 de Obrajes y 14 de septiembre, en el edificio Mario Mercado. Y cualquier número, cualquier cita que deseen, tienen que llamar al 725-63362 para poder Es de la secretaria, ¿no? Sí, es la asistente que está encargada, y ella sabe si estamos en cirugía, ¿no? Para poderle atender en forma óptima y no hacerles esperar. Muy bien, muchísimas gracias por la atención prestada. Ya saben, yo estoy los días lunes y los días viernes, empezando la semana y terminando la semana con interesantes temas relacionados acerca de la salud. Muchísimas gracias por su atención, que tengan buenas tardes y buenas noches.